Esos maestros que te marcan hacen la diferencia en nuestra vida. Educación especial es para maestros que les gustan los retos. Entrevista al maestro Omar Hernández de Jesús, compañero de la unidad de USAER de la zona 40 de Ixtaxoquitlán, licenciado en Educación Especial en el área de problemas de aprendizaje y licenciado en Audiología y Rehabilitación Auditiva. Maestro Omar, muchas gracias por atender a nuestro llamado para hacer posible esta práctica. Lo que nos reúne el día de hoy es poder conocer un poquito de la experiencia que usted tiene para que pueda ser compartido con nuestros jóvenes estudiantes que están en un proceso de formación profesional en el ámbito escolar. Es un gusto siempre compartir lo que es educación especial. También ojalá que la información que se recupere el día de hoy sea pues de utilidad para todos los chicos que en su momento están estudiando. Y sin más por el momento, maestra, ustedes dirán. Ok, maestro, pues bueno, si me permite, voy a empezar yo con la primera pregunta. ¿Qué es y cómo es que funcionan las unidades de USAER, la unidad de USAER con las escuelas regulares? Pues como usted bien mencionó, formo parte de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, la USAER G4. Somos relativamente de una nueva creación. Aunque un servidor ya tiene 15 años de experiencia en el trabajo, la USAER tiene 3 años. ¿Cómo se integra? La educación especial tiene distintas vertientes para atender a los niños que presentan alguna discapacidad o discapacidades con unas discapacidades múltiples. Tenemos la vertiente de atención de la USAER. Primeramente, vamos a hablar de ella. La USAER trabaja directamente en las escuelas primarias en un espacio que se le otorga a estas. Una vez que nosotros recibimos el llamado por parte de una escuela de educación regular, nosotros llegamos, evaluamos a los alumnos y una vez que evaluamos, obviamente con la información que primeramente nos dan los docentes regulares, nosotros iniciamos con el proceso de atención. Cuando nosotros recibimos este llamado, entramos a las aulas regulares y empezamos con un periodo de observación. En este periodo de observación, nosotros empezamos a ver cómo interactúan los alumnos, cómo trabajan, qué dificultades tienen, y es una observación pasiva. Posterior a esto, se desarrolla una observación ya participativa en donde el docente de educación especial desarrolla ciertas actividades tomando en cuenta lo que ya se observó de estos niños. Y una vez realizada esta observación, esto se vacía en un informe de evaluación psicopedagógica. Ya con este informe se solicita el apoyo de lo que sería el equipo para docente, en el cual en la USAER debe de estar compuesto por un docente de comunicación, un psicólogo, un trabajador social. En algunos casos, y lamentablemente en la zona en la que estamos nosotros trabajando, un médico, pero no se cuenta. Estos especialistas pasan, observan también, pero desde sus áreas, y una vez que ellos tienen la información, nuevamente se vuelve a llenar otro informe en donde se arrojan todos los resultados obtenidos, y después de eso ya nosotros podemos proceder a decir, bueno, este personal va a trabajar con el niño y este no. Ya que se tenga esa información, se sacan lo que serían las primeras barreras detectadas. Ya que se tienen estas barreras, se inicia con lo que sería el diseño del plan de intervención. En el plan de intervención se van a especificar qué va a ser cada una de las áreas y en conjunto con el docente regular se diseña lo que se va a trabajar en un futuro con el alumno. Estas actividades llevan los ajustes en base a lo que se observó al alumno y a lo que nosotros nos estamos proponiendo desarrollar en el grado en el que esté el chico, con todas las áreas que obviamente van a estar participando. Una vez que se plantea este plan de intervención, se divide en cortes trimestrales, son 3, para que se vayan haciendo los ajustes necesarios y terminado este periodo de trabajo con los cortes correspondientes, podemos nosotros ya al fin determinar cuáles han sido los avances y si se continúa o no se continúa con el alumno, trabajando con el alumno. La idea de la USAER, aparte del trabajo que acabo de mencionar también, es asesorar a los docentes regulares para que en algún momento las escuelas ya no requieran del apoyo de USAER y sean ellos mismos los que trabajen con los alumnos que presenten alguna condición. Tenemos tiempos. En el primer mes se inicia con el trabajo con los alumnos en los periodos de evaluaciones. Generalmente damos 15 días para este periodo de
Primero una semana para el periodo de observación y posterior una semana más para el periodo de evaluación, que son los 15 días. Al cabo de un mes, con la participación del equipo paradocente, ya nosotros debemos de tener lo que sería el informe de evaluación psicopedagógica completado. Empezamos con el diseño del plan de intervención, el cual se da un periodo de 15 días más, y estamos hablando que una vez iniciado el ciclo escolar, alrededor del mes y medio o a los 2 meses, ya tener todo el trabajo que se va a realizar durante todo el ciclo escolar. Los Perfecto. alumnos no se pueden dar de baja durante este ciclo escolar en el proceso de USAER, sino hasta finalizar todo el ciclo escolar completo. O sea, en caso de que, por ejemplo, una escuela regular no cuente con USAER, ¿existen otros organismos que apoyen el trabajo o den acompañamiento a las escuelas regulares? El Centro de Atención Múltiple es lo que es una escuela regular, pero está dirigida a alumnos con discapacidad severa, múltiple, trastornos del espectro autista o alguna situación psicosocial severa, ¿sí? Estos centros de atención múltiple no reciben a alumnos, digamos, que son regulares o dentro de la media, sino que ya presentan condiciones más fuertes que obviamente demandan la aplicación de una metodología, eh, digamos, más específica para su atención. Esos alumnos se inician en el CAN en la atención desde un nivel de inicial, maternal, preescolar, primaria, secundaria, y para ellos la graduación sería el nivel de formación para el trabajo. Cuando el trabajo con estos alumnos en el CAM se desarrolla de una manera correcta y cuando el alumno responde a las posibilidades, entonces hay una vinculación con escuelas regulares y estamos hablando de una integración educativa. Eh, Aunque se maneja en la actualidad el concepto de inclusión, en el Centro de Atención Múltiple todavía hablamos de una inclusión, cuando este alumno de un CAM ya se logra, digamos, agregar a una escuela regular con el seguimiento del docente del Centro de Atención Múltiple más un docente de USAER. Entonces es cuando ya tenemos un alumno que tiene las capacidades. He logrado ver o presenciar el trabajo con algunos alumnos como con síndrome de Down que logran alcanzar cierto nivel, igual que el de un grupo regular, y entonces estos alumnos sin ningún problema son integrados a las escuelas para continuar con sus estudios. Obviamente hablamos de ciertas limitaciones intelectuales y cognitivas y de procesamiento, pero que sí los llega a alcanzar a lo mejor a estar dentro de la media. Ese es lo que sería el CAM. Ahora bien, también hay lo que son los CRIE, que son Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa, los cuales básicamente su funcionalidad es orientar y asesorar y acompañar también a maestros regulares, a padres de familia, en el proceso de integración de los alumnos para eliminar las barreras que limiten su aprendizaje y su participación. Ahora bien, estos CRIE también funcionan como una especie de biblioteca en la cual los padres pueden acercarse para desarrollar el trabajo con los chicos que están teniendo y tener la bibliografía necesaria. Los CRIE manejan mucho material. Cuando una escuela de educación regular no cuenta con el apoyo de USAER, los CRIE son a veces la mejor opción para poder desarrollar su atención hacia con los alumnos con discapacidad o alguna otra condición. En la zona en la que un servidor está, que es la zona 306 de Educación Especial Orizaba, el CRIE más cercano está ubicado en Fortín de las Flores. Maestro, entonces el primer paso que un docente en escuela regular debería realizar cuando, bueno, en su grupo detecta algún alumno con limitación física o cognitiva que interfiera con su aprendizaje, ¿cuál es? Lo primero que tenemos que hacer todos los docentes es realizar una observación. La recomendación sería una observación y derivado de esta observación, una evaluación inicial. Una evaluación inicial para conocer el nivel que el alumno tiene consolidado en el grado en el que se encuentra, para posteriormente desarrollar una planeación con el ajuste acorde a la característica, condición o situación que observamos del alumno, y así finalmente evaluarle y dar un seguimiento de este trabajo y poder así satisfacer las necesidades del alumno. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Primeramente, identificar las barreras que obstaculizan la participación y el aprendizaje de los alumnos. Estamos hablando de inclusión
Y la diferencia entre integración e inclusión es que anteriormente la integración, la situación la originaba el alumno por la condición. Al estar hablando de inclusión educativa, que es el modelo más reciente que maneja educación especial, estamos hablando desde un enfoque ambientalista, todo lo que rodea al alumno. Ahora bien, una vez que nosotros estamos identificando cuál sería o queremos saber cuál sería el primer paso para trabajar con estos alumnos, pues bueno, observamos, desarrollamos la actividad, planteamos lo que serían los ajustes, evaluamos y de esto sacamos las barreras que obstaculizan el aprendizaje y la participación de los alumnos y los vamos a plasmar en ese plan de intervención. Esta situación podríamos llamarla como una fase de exploración inicial previo al trabajo que todo el equipo de USAER puede llegar a desarrollar con todo el equipo paradocente que ya le mencioné anteriormente. Sí, a veces fíjese que encontramos algunas situaciones que limitan el aprendizaje de los alumnos y rápidamente pensamos, no, va a ser para educación especial. Muchas veces no es así. En la experiencia se encuentra que a veces el hacer algunos cambios como tan sencillos como sentar al alumno que en la parte de atrás al estar escribiendo vemos que está haciendo así, entonces decimos, ok, tal vez ese alumno necesita unos lentes, pero en lo que no consigo los lentes lo puedo cambiar hasta la banca de enfrente y entonces dejamos de tener esa problemática y se resuelve y no necesita de la intervención de USAER. Hay veces que tenemos algunos alumnos que de repente vemos que forman, y por eso me refiero mucho a la observación como un punto fundamental, al estar hablando el alumno mueve mucho su oído o gira la cabeza, ya hasta incluso de manera inconsciente hacia cierta parte. Puede ser que el alumno entonces tenga alguna situación auditiva, por lo tanto lo podemos solucionar sentando al alumno del lado en donde él mueve más, cerca de nosotros y del lado donde mueve más el oído, y eso puede por el momento ser una posible solución. Entonces, todos estos detalles que derivan de una observación que se tiene que realizar, pues son los puntos de partida básicos para poder trabajar o atender las situaciones de los alumnos. Habrá muchos niños que de repente sí copian cuando yo les estoy dictando, pero habrá otros que cuando yo les dicto se pierden y no toman apuntes. Y entonces decimos, no, es que tiene problemas o ya va para USAER. No, pues a lo mejor su canal de aprendizaje no es el auditivo, es el visual o viceversa, el kinestésico, ¿no? Entonces, el conocer todo esto e incluso hacer una evaluación de los estilos de aprendizaje que bueno, podemos encontrar en muchas de las plataformas educativas, nos pueden dar un punto de partida para referirnos a realizar actividades que puedan satisfacer sus necesidades o sus estilos de aprendizaje y que no necesariamente recaigan en la necesidad del trabajo de una docente de educación especial. Podemos recurrir incluso a ciertas aplicaciones o a pruebas básicas que a veces los maestros por desconocimiento no llevan a cabo. Se me ocurre, bueno, ya todos conocemos la escala de Scaler, que es para la evaluación optométrica, en la cual tapamos el ojo al niño y vemos arriba, abajo, que hay por figuras, hay por letras, hay por imágenes, hay por derecha, izquierda. Eso para la discapacidad auditiva o para descartar un problema visual es tremendamente, bueno, nos da bastante información. De repente decimos, a propósito de estas fichas, cuando nos marcan qué tanto escucha el alumno y nos ponen ahí OD y de repente decimos, bueno, ¿y qué significa OD, no? Aérea, ósea, y no nos explican, ¿no? Entonces estamos hablando del oído derecho en una evaluación del oído derecho por una vía aérea, la cual consiste en mandar tonos puros en un oído y después en el otro, y el de vía ósea de colocar un vibrador óseo en la porción mastoidea que es detrás del oído. Pero al no tener todo eso, porque son estudios que cuestan a veces entre 1,000, 1,500 pesos y que obviamente no todos tenemos la posibilidad de acceder, puede ser tan fácil como bajar en nuestro celular un sonómetro, una aplicación de sonómetro. ¿Qué es esto? Es algo que nos indica cuánto ruido hacemos, damos un aplauso, el sonómetro marca a qué decibelaje y podemos sentar a nuestro alumno a espaldas de nosotros, dar un aplauso y decirle al alumno que ponga una fichita en un botecito y veo mi sonómetro. Sale, mi sonómetro marcó a 70 decibeles y el alumno respondió, doy un aplauso más bajito, marca mi sonómetro a 50 y mi alumno no responde, entonces vuelvo a hacer unos 3 intentos, a 50 no responde y ahí tengo un aproximado de a cuántos decibelaje el alumno está escuchando.
Incluso eso nos ayuda a poder descartar una posibilidad de una discapacidad auditiva, haciendo hincapié claro en que las discapacidades, la sordera, a veces dicen, un sordo es el que no escucha, pero un sordo es el que escucha, no escucha a un nivel normal de 0 a 20 decibeles, pero puede ser una sordera de un oído, puede ser una sordera leve, una superficial, una media, una profunda, igual una pérdida visual o una discapacidad visual puede ser de un ojo, de ambos ojos, pérdida total de la visión. Discapacidad motriz puede ser pérdida de movimiento de las piernas, de un brazo, entonces sin tono muscular. No necesariamente tenemos que ser muy cerrados ya no ve ciego, pero también hay otros tipos de discapacidades visuales y que se pueden con algunas evaluaciones de estas, que se recurre ya al trabajo con los médicos. A veces en las comunidades un servidor fundó la USAERA 8 en Zongolica y de repente teníamos alumnos que obviamente no tenían acceso ni siquiera a un médico general. Entonces, pues sí, es cuando nosotros tenemos que decir, a ver, ¿qué podemos hacer para evaluar a este alumno? Que obviamente no va a sustituir a una audiometría, pero sí a poder encontrar ciertos elementos que nos ayudan. Hay ahora ya mucho esto de las bocinas por Bluetooth. Lo que podemos hacer es comprar un radio portátil con Bluetooth, ponerle los audífonos, le hablo por el micrófono como si fuera karaoke y ahí tenemos un auxiliar casero. Que le puede ayudar al alumno con una discapacidad auditiva, una pérdida auditiva, en una zona en donde no tiene acceso a un auxiliar de 4,000, 5,000 pesos. Ahora que está usted comentando, pues de lo que nos enfrentamos en la vida real, ¿verdad? Sobre todo los maestros de escuela regular, a mí me gustaría que usted, con toda la experiencia que tiene, nos dijera cuáles son los principales elementos que debería considerar en su planeación, en mi caso yo, que estoy frente a grupo segundo grado, para poder adecuar una estrategia de enseñanza. Primeramente, en una planeación siempre es importante desarrollar los conocimientos previos de los alumnos. Eso es algo bien básico que considero llama al alumno la forma en que nosotros planteemos las estrategias a desarrollar siempre van a ser importantes. Muchas veces caemos en vamos a hacer una lluvia de ideas, vamos a ponerles presento en la portada de un libro, ¿no? Para lo que sería educación especial, siempre lo que más va a llamar la atención, refiriéndonos propiamente a educación especial, son marionetas, dibujos, cosas que salgan fuera de lo ordinario que usualmente hacemos. Algo que llame la atención, ilustraciones coloridas, incluso a veces olvidamos salir de las aulas, ¿no? Entonces sacar al niño afuera, al patio, llevar este tipo de actividades nos llevan entonces a llamar la atención de los alumnos. Platicando una vez le decía yo a una maestra, ¿por qué crees que el maestro de educación física siempre le aplaude? No, pues porque los pone a ejercitar, le digo, el secreto está en sacarlos del aula. Si tú sacas a un niño del aula, con alguna condición o sin ninguna condición va a estar feliz de la vida, porque es algo nuevo. Obviamente no siempre estar ahí fuera del aula, ¿no? Pero estos elementos, estas estrategias que podemos nosotros implementar de hacerlo más vivencial, siempre nos van a dar un mucho mejor resultado. A veces tomar en cuenta el aspecto cognitivo del alumno, el aspecto comunicativo, el socioadaptativo del alumno, nos va a llevar a que desarrolle ciertas acciones un poquito más llamativas. Siempre el romper el esquema de la educación de yo escribo en el pizarrón, incluso la formación de las bancas, ya va a llamar más la atención a las características de los alumnos. Difícilmente vemos a un docente que se siente en medio del salón con sus chicos en el piso y eso a los alumnos llama mucho la atención. Entonces a veces ni siquiera necesitamos llegar a una estrategia pedagógica estructurada. Rompiendo el esquema de la forma de la educación, eso llama mucho la atención. Recuerdo mucho, a pesar de mis 40 años de edad, le decía una vez al maestro de cuarto año que se llamaba Cuquito, siempre nos llevaba de excursión. Entonces recuerdo mucho que íbamos de excursión, veíamos los animalitos del bosque, veíamos en el cerro. Entonces todos estos elementos hasta la fecha los sigo recordando y es una parte bien esencial, hacer la educación vivencial como primer elemento. Yo consideraría básico para trabajar. Ahora, esa estrategia que usted me pueda decir,
siempre va a depender también, como les decía anteriormente, del estilo de aprendizaje del alumno, de la creatividad del docente, y que en el caso especial de alumnos con discapacidad, que estemos hablando de discapacidad severa, como síndrome de Down, como sordera, como discapacidad motriz, pues siempre va a depender de la capacidad también que tenga el alumno para poder afianzar ese conocimiento. La manipulación de los materiales es algo bien esencial. Educación especial siempre vive de hacer ajustes. Anteriormente, vamos a realizar una adecuación, un ajuste. Y es agarrar y decir, no sé qué tengo, corcholatas, ok, vamos a hacer ahora, vamos a pintarlas y hacer fichas, vamos a hacer pirámides, y estamos hablando de motricidad, coordinación visomotora, vamos a tomar hojas, vamos a ver tamaños, tipos, colores. Entonces, todos estos, el hacer uso de todos los materiales que estemos también son algunas de las estrategias que podemos emplear. Ahora bien, si estas estrategias y estas metodologías funcionan con alumnos regulares, pues cuando los aplico, perdón, con alumnos con alguna discapacidad, cuando son aplicados a alumnos regulares, pues obtenemos resultados, vaya, tremendos. Me gustaría saber ahora, maestro, cómo se hace un ajuste razonable. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con los números, generalmente empezamos a hacer un conteo sencillo y básico, vamos a contar del 1 al 10, pero ¿qué ajuste podemos realizar? Supongamos que tenemos un alumno con discapacidad intelectual, que, ojo, es una situación la discapacidad intelectual y otra la situación del síndrome de Down. Estos alumnos son mucho de materiales concretos. Cuando nosotros realizamos un ajuste en base a esto, al trabajo con los números, siempre vamos a retomar lo que serían fechas cercanas, algunas fechas importantes. Una actividad que a mí en su tiempo me dio bastantes resultados cuando trabajé con ellos era, una vez llegué y de repente con un FOMI, un pliego de FOMI, lo pegamos ahí con formitas y con ondas y le empecé a los chicos. Tenía ahí dos alumnos con discapacidad intelectual y tenía un Asperger. Entonces les pegué ahí la situación de las onditas y la verde, y ¿qué es? Y todos los alumnos, no, pues no es quien me adivine, le voy a dar un premio, no, pues no. Ok, vamos a pegar ahora. Pegué una hoja café en la parte inferior y ya todos, es un pino, muy bien. ¿Qué cosa viene por acá cerca? ¿Por qué ponemos un pino? Porque ya viene la Navidad. Aquí ya tengo la atención de los demás. Ah, sí, oigan, ¿y a quién le gusta la Navidad? No, pues a mí, ¿por qué les gusta la Navidad? Hay regalos, hay sorpresas, perfecto. Aquí ya tengo mi pino, que es el pino que vamos a utilizar acá. ¿Qué cosa podemos ponerle al pino para que sea más padre? Entonces tengo un alumno con discapacidad intelectual que con material concreto, que es el ajuste que se venía o debería de haber realizado, entonces empieza esferas. Muy bien, empiezo a repartir esferas con números. Y entonces empezamos a ver, ok, ya todos tienen sus esferas, sí, estratégicamente la esfera con los números menores o el primer número siempre va al alumno que presenta alguna condición. La situación es hacerla un poquito más sencilla, pero de participación para conocer más. Entonces, no, pues yo tengo el 1, sale, pega tu esfera donde tú gustes primero. Y empieza pegando su esfera, vamos pegando las demás y ahí tenemos ya un ajuste. El alumno empieza a pegar, empieza a identificar los números, ya maneja el material concreto, empieza a respetar turnos y ya hasta ahí vamos bien. Ya tiene esferas mi pino. ¿Qué más puedo hacerle al pino? ¿O qué más lleva un pino? Y entonces empieza, y fue bastante gratificante ver que el Asperger empieza a decir luces, pero un Asperger siempre va a ser muy técnico. De repente le va a decir, pues luces, o como por obviedad. Si usted le dice, sí, son muy literales, si usted le dice de repente, ¿qué tipo de luces? Pues te va a decir, oh, pues obviamente una serie, que no lo conoces o no lo sabes, son muy tagantes, muy literales. Entonces, ok, pues una serie, vámonos. Y sacas una tirita de estos, de los que venden en moda, las que son como brillantitas, bolitas así doradas. ¿Quién quiere empezarla a pegar? Va al segundo de ahí. Ahora le empiezas a pegar tú con apoyo de otros regulares para que también no se vea la situación de que sobre quién vamos. Entonces empiezan a pegar por donde ellos quieran. Empezamos a decir, muy bien, ya está pegada nuestra serie, pero ahora vamos a empezar a contar.
¿Cuál es el número 1? Y empezamos a dándole palabra a lo mejor un regular, porque es lo más sencillo, pero para que también el DDI vaya subiéndole más de nivel de complejidad y empiezan a pegar. Acá está el 1, sale. ¿Quién ubica la 2? Y de repente ya tenemos alumnos con discapacidad identificando la secuencia numérica y empezamos a pegar nuestra tirita de brillantes en el orden en el que deben de ir en nuestras esferas. Ya tenemos nuestro árbol adornado. ¿Qué más me dijeron que les gustaba de la Navidad? Y empezamos con los regalos. Aquí traigo los regalos. Y traigo entonces cajas ya de material concreto, a cada uno le doy. Ahí estoy tratando ya de trabajar un poquito más con los regulares para que también no se pierdan, pero cada una de las cajas va a llevar operaciones matemáticas un poco más complejas para los regulares, un poco más sencillas y con material concreto para los demás. Y empezamos a ver, ¿qué regalo te tocó? Es el regalo de los números. Entonces, no, pues vamos a ver, y ya sacan los regulares, no, pues a mí me tocó 8 más 9. Ah, ok, ¿qué número de regalo te tocó? No, pues me tocó el 17, sale, pegas ahí tu número. A ver, Juanito, ¿qué número te tocó? No, pues a mí me tocó el número 3 más 1, ¿cuánto es? Ahí hay fichas para que te apoyes y empieza 1, 2, 3, material concreto, ajuste realizado, ajuste razonable con materiales, material concreto, seguimos con la atención del alumno. Me tocó el 4, perfecto, pégalo en tu caja de regalo. Y ahí ya tenemos una actividad que va a secuenciar. Entonces, esos ajustes ya nos llevaron a la secuencia numérica, respeto de turnos, manejo de colores, porque si quiere hablarle de colores de las esferas, retoma, si quiere les cuento un cuento para cerrar la actividad. Y ahí tenemos ya una secuencia didáctica con inicio, con desarrollo, con cierre. Si usted gusta, puede ponerle un instrumento de evaluación. Esa se cierra mucho de que en Navidad hace mucho frío, pero aún así a quién le gustan los helados. Entonces de repente a mí me gustan los helados y les damos un conito de foamy cortadito en café y ahora le vamos a pegarle acá las bolitas de helado con los números y volvemos a hacer las mismas cuentas y vemos si le salen las cuentas con el material concreto y eso sería la evaluación de nuestra secuencia didáctica. Y así es como dejamos de hacer una clase que a lo mejor iba a ser, vamos a hacer esas sumas, ubíquense en el libro, con los ajustes con materiales, dirigido a un alumno, a 2 alumnos con discapacidad intelectual y 1 con TEA y con la participación total de ellos. Ese sería un ejemplo, a grosso modo, de una actividad desarrollada por educación especial, porque también la forma de atención de educación especial siempre va a ser individual, subgrupal o grupal. Lo ideal sería grupal. Y cuando es grupal, lo ideal es que lleve toda la participación de todos los alumnos y no haya una exclusión o que de repente digan los alumnos regulares, ay, pues 2 más 2 son 4 y ya me aburrí porque eso yo ya lo sé, ¿no? Entonces, sí hay que ir buscando en la misma actividad y eso es lo artesanal de educación especial, ir buscando cómo esas actividades se pueden manejar sin aburrir a los regulares, pero que también nos dé resultados con los alumnos de educación especial. ¿Cómo se debe desarrollar una evaluación con enfoque formativo a los alumnos que están siendo atendidos con ciertos ajustes curriculares? Y tristemente a lo largo de la historia buscamos números y cuantificamos por números. En los últimos consejos técnicos hemos estado observando ya ahora la intromisión de los semáforos. No, pues estamos en proceso, no avanzamos. Ahora, estos elementos que debe de contener la evaluación siempre deben de tomar en cuenta lo que sería el desarrollo de la secuencia didáctica, los materiales que estamos empleando y las condiciones del alumno. Una evaluación desde mi punto de vista no debe de ser cuadrada en decir si lo alcanzó o no lo alcanzó, sino más bien cómo procesó el aprendizaje que nosotros estamos tratando de llevar a cabo con el alumno. Difícilmente en una sesión educación especial trabaja en sesiones de 50 minutos por alumno o por grupo, vamos a alcanzar, consolidar un aprendizaje que nosotros nos planteamos. A veces nos llevamos una semana, a veces 15 días para desarrollar un aprendizaje, pero el cómo lo ve o cómo lo procesa el alumno a lo largo de los 50 minutos, eso es lo que nosotros debemos de rescatar. Ahora bien, ¿qué elementos debe de contener? Siempre valorar lo que sería el aprendizaje esperado que se va a tratar con el alumno. Lo que sería la estrategia didáctica que estamos empleando, si esta fue funcional, y de la atención principalmente también que el alumno prestó a esta actividad.
muchas veces, tomando en cuenta o como punto de referencia el estilo de aprendizaje del alumno, podemos decir que la actividad puede ser funcional o no, y a su vez esto nos va a dar o permitir una mejor evaluación de lo que se está alcanzando. ¿Cuál ha sido su mayor reto al enfrentar un caso en el aula diversa según su experiencia? Muchas veces, maestra, el mayor reto es la actitud que tienen los docentes regulares hacia los alumnos con discapacidad. Entonces, de repente, hay maestros que dicen, tiene síndrome de Down, no va a aprender a leer. O te lo recibo porque es sordo, pero pues realmente, ¿qué podemos hacer, no? Y el romper esos tabús, esos estigmas sobre cómo educar a una persona que presenta alguna condición, siempre es satisfactorio, pero muchas veces lo difícil es llegarles a hacer entender a los maestros y a los mismos padres de familia sobre qué punto estamos girando. De repente los maestros dicen, bueno, y va a aprender a leer y escribir, y los mismos papás de repente dicen, bueno, maestro, ¿y mi hijo cuándo lee? No, a ver, espéreme, vamos a empezar con que establezcamos un sistema de comunicación funcional, va a ser el primer paso. Que su hijo me diga sí y no entiendo una instrucción, vamos a empezar ya por ahí. Oiga, pero eso lo logran los demás, sí, pero su hijo es distinto. De repente he tenido muchos maestros que dicen, oye, pero es que, ¿por qué a tu alumno le estás poniendo 10? ¿O por qué me sugieres que le ponga yo un 10, un 9, mientras que a mi otro alumno le estoy poniendo un 7 y se esforzó y aprendió todavía más? Pero no retoman el plan de intervención que nosotros planteamos, la condición que estamos trabajando. Entonces, de repente ellos dan por hecho que el alumno también debe saber sumar, restar y dividir porque está en el grado que le corresponde ese conocimiento, pero pues es porque a veces no nos detenemos a trabajar colaborativamente, que ese es también otro reto más. El sentarme y darle un tiempo a educación especial para decir, a ver, mira, yo voy a trabajar esto, ¿tú lo vas a desarrollar? Sí, ¿cómo? Pues voy a hacer este ajuste y yo le pido que después de que yo me vaya, usted lo siga trabajando de esta manera. El compromiso que se debe generar es muy fuerte y muy pocos docentes, tristemente, logran acatar. Dicen, es más trabajo, es más planeación, mientras que un docente regular hace a granel una planeación y ya muchos incluso hasta las compran, educación especial tiene que hacer una planeación por alumno. Y de repente es por alumno, por condición, por grado. Un servidor actualmente es director de la USAR G4. Tengo compañeros que están atendiendo a 15 alumnos. Entonces, a la semana me están entregando alrededor de 30 o 40 planeaciones, que son de esos 15 alumnos por semana, porque cada uno corresponde a la condición y característica de otro. De repente dicen, ay, sí, pero es un síndrome de Down, va en cuarto. Y en cuarto tengo un DI, ¿te puedo entregar la misma? No. Cada uno tiene que llevar su proceso, tiene que llevar su material, tiene que llevar su actividad, la metodología, los pasos, y entonces eso nos conlleva a que también sea un reto el poder desarrollar los métodos que correspondan a las características de cada uno de estos niños. Y el que los papás crean, que los mismos papás crean en sus propios hijos. Porque de repente ellos dicen, bueno, lo llevo a la escuela, pero es como, algunos lo llevan para que esté. Nos ha tocado, y cuando fundamos la USAER en Zongolica, nos tocó ver niños con síndrome de Down amarrados, de un palo en el patio, con un mecate para que no se escaparan como si fuera un animalito. Encontramos historias de, oiga señora, ¿y por qué su hija es sorda? Mi hija es sorda porque la chupó la bruja porque no la bauticé. Mi hijo tiene Down porque me castigó Dios. Me da pena decir que mi hijo tiene discapacidad motriz o parálisis cerebral y no lo saco y yo ni sé que se educa. Entonces, romper esas tradiciones, esas ideologías y transportarlas a una escuela y obtener un resultado a largo plazo, a veces eso es muy cansado para los padres y ese también es un gran reto que los docentes de educación especial enfrentamos. Cuando de repente trabajamos en un ámbito regular, es posible aplicar una planeación a todo el grupo porque estamos en un nivel regular. De repente, muchos papás y maestros dicen, bueno, es que tengo al niño que tiene problemas de aprendizaje, y de repente usan algunos hasta conceptos peyorativos, ¿no? Por desconocimiento, obviamente,
o quiero pensarlo, y dicen, bueno, ya hice mi actividad para mi niño normal y tengo mi planeación o voy a hacer un ajuste para el niño de especial. Entonces, si decimos blanco, pues el contrario es negro. Y si digo un niño normal, ¿cuál sería la contra? Un niño anormal. Entonces, cuando hablamos es de un niño regular, cuando siempre manejamos, bueno, vamos a hacer una planeación para un niño regular, porque es un grupo regular que está dentro de un estándar de nivel cognitivo y de procesamiento. Vamos a hacer ese ajuste. Si no identificamos ningún niño que presente alguna condición o un problema severo o que lo esté bajando del resto de sus demás compañeros, la planeación, como usted la menciona o como el proyecto que tienen, es lo ideal, no hay ninguna situación. Identificar al alumno que tiene menores oportunidades de aprendizaje que el resto y en base a ese alumno tomarlo como si fuera un alumno de educación especial, haciéndole un ajuste o aplicando alguna estrategia, o incluso pueden sumergirse en algunas metodologías, dependiendo del grado que están. Si me permiten sugerirle, y lo buscan en Google, el método troncoso para lectura y escritura con alumnos con síndrome de Down, lleva hasta los ejercicios, pues, tan sencillos como para poder identificar en qué puedo trabajar cuando son alumnos de un nivel más bajo. Lectura, escritura y distintas acciones que pueden trabajarlas. A lo mejor si ustedes hacen esa observación, podrían hasta agregarle más elementos a su evaluación, que sería una observación pasiva, una observación interactiva y la aplicación de alguna estrategia o metodología al grupo con el alumno de menor nivel de aprendizaje del grupo. Siempre va a haber que en el grupo hay algún alumno que presenta un nivel más bajo que el resto y a lo mejor con ellos podrían aplicar algunas de estas estrategias. Hay muchos métodos, el troncoso, incluso las agendas del Teach para los alumnos que presentan autismo también son algunas actividades. Lo que hacen los preescolares con el semáforo, lo que hacen al poner, eso es propio de una agenda Teach. Entonces, si ustedes buscan algunos de los elementos o ejercicios de estas metodologías, se pueden aplicar al alumno que esté más bajito y les va a dar buenos resultados. Tengo un alumno que no ha dominado matemáticas todavía, ya hice mi observación y vi que los números nada más no se le están dando, entonces sobre podemos desarrollar algunos materiales que podemos hacer adaptados para que pueda aprender las matemáticas sin necesidad de que sea especial, pero para que ellos vivan la experiencia de cómo se acompañaría a un niño de educación especial. ¿Cuál considera sería el mayor reto para el sistema educativo al pretender que la educación inclusiva se desarrolle hasta en las zonas rurales y marginadas geográficamente y culturalmente? Hay un concepto que la educación especial maneja, que es el concepto de sectorización, el cual apunta a que un alumno debe de recibir la educación, esté donde esté y en base a las necesidades que esté presente. Entonces, de repente decimos, si estoy en una zona alejada, nosotros atendemos una escuela en Capoluca, que está alrededor de 45 minutos en auto particular de Iztac a Capoluca. Obviamente, si nos vamos en camión, nos tardamos como 1 hora y media. Y de Capoluca todavía para adentro hay más comunidades donde llegan los alumnos a trabajar con nosotros. Alumnos que corresponden a un CAM, porque la condición que ellos presentan es de discapacidad severa. Pero al no tener un CAM cerca, porque el CAM más cercano de su comunidad sería en Orizaba, ellos lo llevan a esa USAER. La escuela no puede decir que no, la escuela lo acepta. Nuestros compañeros no pueden decir que no, trabajan con una metodología, pero sí dejando en claro que esa es una condición que compromete más al alumno. Ahora, una vez que se acepta este alumno y que se desarrollan las actividades, yo creo que el mayor reto siempre va a ser el lograr darle lo que el alumno necesita sin que ellos tengan que sacrificar muchas cosas. Tenemos padres de familia que dicen, maestro, traigo a mi hijo, lo dejo y me espero, porque en todo el día tengo nada más 15 pesos, que son los que pago del camión de él y el mío, y no puedo estarme yendo y viniendo. Entonces, ahí fíjense, ¿no? Tenemos un reto, la geoubicación de cada uno de estos niños, la actitud, la necesidad de los materiales, la de las evaluaciones. A veces
la Secretaría de Educación sí abre los centros de trabajo, pero a veces no toma en cuenta las condiciones en las que se presentan o la lejanía. Entonces, de repente, pues sí, los maestros decimos, ojalá que me toque en un lugar cerca y ojalá que me toque en el centro, pero descuidamos a veces y muchas veces las comunidades en donde realmente lo necesitan. Entonces, es ahí yo creo que uno de los mayores retos, ¿no? También como docentes o como futuros docentes, mentalizarnos a que debemos de ir a donde nos necesiten más y no donde ya haya gente que está trabajando con los alumnos que realmente reciban ese apoyo. Ponernos un poquito más en el lugar de las personas que carecen, que viven, que se sacrifican a veces por sus hijos para poderlos llevar y lograr que logren aprender algo. Entonces, uno de los retos mayores es que nosotros logremos también atesorar mucho el apoyo que los papás nos están dando. A veces comparten hasta los alimentos que llevan y muchas veces nosotros, no, pues gracias porque lo vemos sencillo, pero realmente la convivencia con los maestros, con los papás, con la comunidad en la que estamos, siempre va a ser un pilar esencial para que nosotros estemos bien como profesionistas y nos sentamos esta realización que siempre se busca. ¿Qué consejo daría a los jóvenes que se están preparando precisamente para tomar en cuenta el enfoque inclusivo? Que disfruten su labor, que disfruten lo que ahorita pueden tener o lo que tienen. De repente nosotros no, y viene muy ad hoc con el tema de agradecimiento que vimos apenas en Consejo Técnico, nosotros no agradecemos lo que llegamos a tener. Y para nosotros es muy básico levantarnos, ducharnos, desayunar algo rico, agarrar el camión, nuestro auto y llegar a nuestro centro de trabajo. Y no lo disfrutamos. Y a veces una persona, un alumno con discapacidad, el que logre sentarse, el que logre darle algo y que lo pueda masticar y tragar, a veces ya eso es un logro grandísimo. Entonces yo creo que como maestros, el disfrutar lo que tenemos, el disfrutar lo que hacemos, el disfrutar el logro de nuestros alumnos, es algo que sí debemos nosotros de tomar en cuenta, ser muy profesionales. De repente olvidamos que lo que estamos haciendo va a marcar la vida de un alumno. Decimos, bueno, le voy a enseñar a sumar, pero a lo mejor después le va a enseñar a otro maestro, pero sí nos llega a marcar. Sí llegamos a recordar los nombres. Un servidor recuerda los nombres de sus maestros desde preescolar hasta primaria. Secundaria eran muchos, algunos sí me acuerdo. Entonces, sí busquen dejar un recuerdo en sus alumnos que los lleve a mejorar en su vida, que los lleve a crecer. Todos tenemos carencias, todos tenemos problemas, pero si esos los olvidamos y de corazón trabajamos con los niños, podemos transformarle su vida. A lo mejor para nosotros fue una simple plática, a lo mejor fue un gesto, a lo mejor fue una palmada, pero eso hace que cambie muchas veces la vida de los niños. Es decir, un día el maestro se sentó conmigo a desayunar, un día el maestro jugó trompo conmigo, un día el maestro echó la cascarita de fútbol. Yo a él lo conozco porque una vez jugamos, de verdad que eso puede hacer un cambio. Y aparte, yo algo que siempre le digo a mis compañeros, no olviden que ser maestro también es no olvidar nuestra infancia. Jueguen, diviértense, no se sienten solo en un escritorio, convivan, sean parte de la comunidad. Eso es algo bien, bien padre, bien lindo. Respeten la comunidad, conozcan la comunidad donde están, la ciudad, las costumbres, la multiculturalidad con la que se comparten las cosas, las que traemos nosotros y las que las comunidades nos muestran. Y bueno, yo creo que eso nos va a abrir muchas puertas y nos va a dejar bonitos recuerdos. Maestro Omar, reitero el agradecimiento de verdad por sus aportaciones, por la disposición, por haber aceptado esta invitación. Gracias, maestros, por escuchar a un servidor y quedo a sus órdenes.